#Alternativa Bolivia Comunicaciones. La Constitución prevé un periodo de 5 años, precisamente es el artículo 156 el que establece que los legisladores, los diputados y senadores tienen un mandato improrrogable de 5 años, y este mandato, según las últimas elecciones, se precisamente el 22 de enero. El mandato prorrogado de cualquier diputado, cualquier senador después del 22 de enero incurriría en actos nulos de pleno derecho por también mandato del 122 de la Constitución, el artículo 122, que establece que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones o ejerzan potestad que no emane de la ley. Ellos tienen un mandato que emana de la ley, pero exactamente por 5 años, como tiene que ser. A partir del 22 de enero, los actos de cualquiera de estas personas, diputados o senadores, que se beneficie con una supuesta prórroga, son nulos de pleno derecho por mandato constitucional. Es diferente la situación de la Presidenta del Estado y el órgano ejecutivo. El artículo 172 de la Constitución, porque esa es nuestra base legal, esa es nuestra norma fundamental que debemos en todo tiempo observar, establece que una de las funciones principales del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo, la Presidenta y todo su gabinete ministerial, es precisamente proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado. El numeral 4 establece dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado. Entonces, para que el Estado se mantenga funcionando, para que los bolivianos tengamos una vida casi normal hasta las próximas elecciones, para eso es necesario el órgano ejecutivo. Y para eso no es necesario y no es imprescindible contar con un órgano legislativo. Pero hemos escuchado algunos criterios, que de asambleístas que dicen no podemos ampliar el mandato solo del Poder Ejecutivo. Se tiene que prorrogar el mandato también del Legislativo. ¿Ese es un argumento sacado de los pelos o es válido? No, es un argumento totalmente descabellado, es un argumento que no tiene asidero legal. No olvidemos que estas gentes, los diputados y senadores actuales ya han perdido su representatividad, ya no tienen legitimidad. El pueblo boliviano les ha dado un mandato por 5 años. Es más, nosotros en las anteriores elecciones fraudulentas, ¿no es cierto?, hemos votado por otros representantes que no son los que actualmente pretenden prorrogarse. Además, muchísima de esta gente, Juan José, me parece un cálculo político pésimo para algún opositor que se esté aventurando a negociar con el MAS, ¿no es cierto? Es un cálculo político, pero devastador para la ciudadanía. La mayoría, muchísimas de estas personas, diputados y senadores, alcaldes, gobernadores, asambleístas departamentales, han estado pues coadyuvando al fraude electoral, han sido parte de un instrumento político que ha querido defraudar la confianza de todos los bolivianos. Entonces, me parece, primero desde la perspectiva constitucional, que sería un exceso tratar de prorrogar sin necesidad al órgano legislativo, ¿no? Ellos pueden dejar todas las normas de presupuesto para que el Estado funcione bien económica, financieramente, pueden dejar las normas necesarias para toda la gestión 2020. A partir de la gestión 2020, tampoco hay que olvidar esto, la Presidenta tiene un único mandato y un único cometido, no es transformar el Estado boliviano, no es mejorar o imponer políticas públicas novedosas, sino llevar el Estado con la normalidad suficiente para alcanzar el proceso electoral que le vaya a los bolivianos a devolver un gobierno legítimo y democrático. Entonces, estamos viviendo en una etapa de transición, no es una etapa normal, y alargarse, prorrogarse para la propia Presidenta y su gabinete ya es pues una vulneración forzada, ¿no es cierto?, a las normas del Estado boliviano. Eso es aceptable en un estado de necesidad constitucional, pero lo que es inaceptable es que se pretenda prorrogar a la Asamblea Legislativa encima a las gobernaciones, sus órganos deliberantes legislativos y a los municipios. Eso es inaceptable, eso es atentar contra la soberanía popular, contra la voluntad del pueblo soberano.
En realidad el órgano legislativo es el único capaz de generar leyes, normas, pero lo vuelvo a repetir, una asamblea legislativa responsable ya tendría que prever y establecer las normas suficientes para que el Estado funcione normalmente la gestión 2020. No es necesario ya un órgano legislativo, y el periodo de alargar hasta agosto me parece que es un exceso también. Lo único que tiene que hacer este gobierno transitorio, ¿no es cierto?, es apresurar, dar marcha pronta, oportuna a la convocatoria de elecciones que se está esperando para enero, ¿no es cierto?, y sobre todo a las fechas para elecciones. También me parece un despropósito tener 2 elecciones como si tuviésemos, ¿no es cierto?, muchísimo dinero que malgastar, dividiendo los recursos y dividiendo, ¿no es cierto?, los temas electorales. Se puede llevar simplemente en una elección y cambiar de una vez gobernadores, legitimar el mandato de todos las autoridades, tanto nacionales y subnacionales. O sea, es un exceso el pretender prorrogarse para cualquier órgano. Es un exceso aceptable, entre comillas, ¿no es cierto?, porque es necesario que alguien conduzca el país. Ese es el órgano ejecutivo, pero el órgano legislativo no, es innecesario. A estas alturas es un órgano totalmente deslegitimado, es un órgano que ha demostrado que sigue instrumentalizado. En Chuquisaca hemos tenido problemas con la Asamblea Departamental, que claramente ha vuelto a incurrir en sus políticas de fraude y ha seleccionado ternas que nada tienen que ver con los méritos de los candidatos. En La Paz parece, ¿no es cierto?, que nos han dicho que se han coteado y han entrado 3 de un partido y 3 de otro. ¿Qué estamos cambiando de la política tradicional que tanto criticamos? No, lamentablemente estamos en manos de los políticos, pero exigimos responsabilidad. Claro, uno podrá pensar en voz alta y decir, bueno, aquí está también otro acuerdo, ¿no? Porque ampliando el mandato de los legisladores se benefician los que ya tenían que irse, tanto no solo los del oficialismo del MAS, también los opositores, pero van a tener, por supuesto, hasta junio o agosto sus ingresos, y por supuesto tendrán todavía esa tarea que cumplir de manera inconstitucional, como usted señala. Pero así están en este momento jugándose las cartas. Seguramente la población va a reaccionar, ¿no?, frente a una decisión que pueda tomarse en ese sentido. Bien decía usted, tampoco puede prorrogarse el mandato de los alcaldes y los gobernadores. Ellos cumplen su gestión a fines de mayo, ¿no? Por lo menos así estaba previsto. Ahora, como se va a prolongar las elecciones, dice que la próxima fecha probable es octubre. Entonces se prolongarían junio, julio, agosto y septiembre. 4 meses de prórroga para los alcaldes y para los gobernadores. O sea, una maravilla, ¿no?, esta decisión que se va a adoptar en el curso de las próximas horas en el Senado. Ahora, dicen que consultarán al Tribunal Constitucional, doctor Valdivieso. ¿Qué tendría que hacer el Tribunal Constitucional? ¿Declarar no legítimo, inconstitucional esta posible prórroga? Porque es un desafío también para ver de cuerpo entero ahora al Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, es una tarea muy simple para el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, aplicar el 156, que establece el mandato de 5 años, ¿no es cierto?, no hay prórrogas, la Constitución no establece prórrogas para el mandato de los legisladores, y si estamos aceptando una prórroga para el Ejecutivo es por la necesidad que tenemos de que alguien se encargue de administrar el Estado. El Tribunal Constitucional tendrá que hacer prevalecer la Constitución y verificar, ¿no es cierto?, el 122 de la Constitución, que dice que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción que no emane de la ley. La jurisdicción, la potestad de representación que tienen nuestros asambleístas, fenece, culmina este 22 de enero. A partir de la fecha, todos sus actos son nulos de pleno derecho. Esperemos que el tribunal haga ahora una buena labor y sea un verdadero guardián de la Constitución y haga respetar y prevalecer la voluntad del constituyente. Es una pena que sigamos nosotros en este manoseo político, y es también da pena y hasta risa que se quieran alargar hasta octubre. Y gente que ya no goza de la legitimidad, ya no goza de la confianza del pueblo boliviano. Es un exceso. Me parece que se está jugando mucho con la soberanía popular, se está jugando mucho con la voluntad del pueblo boliviano y la confianza que hemos depositado incluso en este gobierno.
Yo creo que no debería ser siquiera objeto de negociación este tipo de componendas, que lo único que van a posibilitar es alargar este periodo innecesariamente. Vamos a paso rápido, vamos oportunamente a renovar la legitimidad de nuestras autoridades y parece que se está queriendo hacer todo lo contrario, es decir, prorrogar a estas autoridades totalmente ilegítimas de los municipios, de los departamentos y obviamente del ámbito nacional. Hashtag Prensa del Pueblo Bolivia.